Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El pasado viernes 11 de octubre sucedió un terrible y trágico accidente en la avenida Javier Prado que dejó como saldo a 2 muertos. Un automóvil se despistó, estaba yendo a una velocidad alta, unos 60 kilómetros, y estuvo este saldo realmente trágico. Se ha hablado mucho ya de este tema, pero hay una dimensión de la que no se ha hablado, creo yo, lo suficiente, y tiene que ver con el diseño urbano, el diseño de la calle, que pone a peatones y a conductores en situaciones de riesgo. Para hablar sobre este tema nos acompaña en este momento Mariana Alegre, ella es directora de Lima Como Vamos y además columnista de Perú 21. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En una columna que publicaste hace 2 días, tú titulaste el texto como "El diseño mata, las personas también". ¿Por qué el diseño es tan importante en nuestras vidas? A ver, el diseño finalmente contiene nuestro comportamiento. Nosotros nos vamos a mover o actuar en función del lugar en el que estamos. Pongámonos, por ejemplo, cuando vamos al estadio. Ahí, ¿no? La efervescencia de estar ahí, la cantidad de gente, las puertas de entrada y salida nos llevan a actuar de una manera muy distinta a si estamos en una iglesia, donde hay silencio, hay unos protocolos, unas pautas, tanto en reglas formales, en reglas de costumbres y menos expresas, pero también en el diseño físico del lugar. Un lugar hecho para una fiesta tiene ese contexto. Un lugar para profesar una fe tiene otro diseño físico. Y lo mismo pasa en las calles. Las calles de nuestra ciudad han sido, y en general de las ciudades del país, han sido construidas pensando en un enfoque donde se prioriza al auto. Eso es algo que ha ido cambiando en cuanto a discurso de algunas autoridades y de la sociedad en los últimos años, pero seguimos viviendo en un contexto en el que los autos tienen más privilegios y más derecho y que hacia ellos hay que, por tanto, darle una serie de beneficios y soluciones. Hablando concretamente de, por ejemplo, la avenida Javier Prado, sí. ¿Por qué diríamos que los vehículos tienen excesivos privilegios por sobre los peatones? Claro, por ejemplo, la avenida Javier Prado tiene una gestión con la policía para continuar dando pase de manera privilegiada al auto en desmedro de las calles paralelas por donde transitan peatones y otros vehículos. Entonces esa calle se vuelve casi un continuo de vehículos que van por la Javier Prado, sin que haya ni siquiera condiciones adecuadas para cruces de peatones, de bicicletas, e incluso, como te digo, otros vehículos que van a atravesar la calle, ¿no? Y además se traduce en una mayor velocidad en los vehículos. Sí, las distintas infraestructuras de los carriles o de las pistas determinan también la velocidad a la que vamos. Ir por una vía expresa o por una Costa Verde o por una Panamericana no en la zona urbana determina que puedas ir a mayor velocidad. Está hecha la calle para eso. Es más, si vas lento, generas problemas. Mientras que una calle residencial, una calle local, te invita a ir más lento o debiera invitarte a ir más lento, ¿no? Por cómo está configurado. En algunos casos, por ejemplo, incluso la textura del piso no es de asfalto, sino, por ejemplo, puede ser de adoquines, que le dice al conductor, oye, estás en territorio de peatones, no, anda más lento. Y la Javier Prado sí es una avenida estructurante, con lo cual obviamente tiene una carga, una función vinculada a la circulación de los vehículos importante, pero no deja de seguir siendo una vía insertada en el corazón de la ciudad. Y eso significa que tiene que estar en coherencia con el entorno en el que se encuentra, y el entorno no puede ser tan agresivo con los peatones. Y en términos de operativamente, ¿cómo habría que cambiar o cómo reestructurarías tú esta vía para que haya un mejor equilibrio entre automóvil y peatón y mayor seguridad? Sí, bueno, en primer lugar hay que darle el lugar que corresponde al peatón en esa calle y en cualquier otra, ¿no? Eso significa que tiene que procurarse veredas y espacios de cruce seguros y amplios que permitan canalizar la cantidad de flujo peatonal que es inmenso en determinadas zonas de la avenida Javier Prado. En la foto que tenemos en pantalla, que es de tu Twitter, vemos a unos peatones casi atrapados a la mitad de la pista. Y eso es cotidiano y todos los días. Esa foto la tomó un compañero nuestro en una investigación que estábamos haciendo en el 2010. Y el día de hoy, hace un par de días, otras personas en redes me compartieron fotos exactamente iguales en distintos puntos de la Javier Prado. Entonces, seguimos poniendo en riesgo al peatón cuando cruza, por ejemplo, la Javier Prado. Mucha gente me ha dicho que en realidad la Javier Prado, sobre todo en esta parte donde fue el accidente, sí está bien diseñada, porque en general está mejor que puntos como el que estábamos viendo en la foto. Pero creo que ese es justamente un tema importante porque nos evidencia cómo los ciudadanos estamos tan
acostumbrados a que nos den eso por buen diseño o por diseño que nos merecemos, que ni siquiera nos cuestionamos la calidad del mismo ni el riesgo en el que nos pone. Aun cuando es una minoría la que usa el carro, ¿no? Porque aún siendo una minoría la que usa el 20%, carro, entiendo. así es, aún siendo una minoría las personas que usan el carro y aún siendo la mayoría peatona y usuaria de transporte público y por lo tanto usando las calles y las vías para cruzar y para moverse bajo estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, más allá de, digamos, ensanchar una vereda, también sería deseable tener algún tipo de protección, porque lo que hemos visto en el video es terrible. O sea, Sí. realmente el peatón está totalmente a la merced, no hay ninguna protección, Sí. ni un árbol, nada. ¿Qué podemos hacer ahí? Lo que no se debe hacer es ponerle pues muros al peatón para dividirlo del vehículo, ¿no? O sea, que alguna gente dice que esa es la manera entonces. Y no, todo lo contrario, cuando uno diseña la calle en función del lugar donde se encuentra y por lo tanto reconociendo que hay tránsito peatonal, uno desde la perspectiva del diseño, va a forzar al conductor a no tener la posibilidad de acelerar tanto, sin que pierda la fluidez que necesita. Los conductores necesitan fluidez para no tener estrés y no necesitan necesariamente mayor velocidad. O sea, que avance más lento, pero que avance. Y que llegue más rápido a su destino, porque va a tener menos tiempo de viaje, ya que no va a estar atrapado en los semáforos interminables, ni en los cuellos de botella, ni en la ¿Pero congestión. cómo hacer eso? Eso básicamente son medidas de gestión vial, entonces acá hay que diseñar tanto la infraestructura que hay que mejorarla, como el sistema en sí mismo, que obviamente tiene consigo temas vinculados a la fiscalización, al control. Y un tema que es bien importante que también ha surgido es qué pasa con la educación y la cultura vial, ¿no? Acá todos somos lo peor. Hace un tiempo me hacían una entrevista y me preguntaban cuál es lo peor del sistema, ¿no? Y lo peor del sistema para mí es que nos vuelve monstruos. Entonces una persona normal, común y corriente en la calle, no importa qué cosa esté manejando o por dónde se esté moviendo, se vuelve un monstruo porque justamente el sistema lo transforma. Y ahí es donde no se trata de que nosotros los peruanos vamos a ser siempre unos incultos y unos tal por cual porque no sabemos movernos y que por lo tanto nada va a funcionar porque vamos a seguir siendo igual. Justamente el sistema, las reglas, el diseño de las calles, la fórmula, cómo está concebido todo, deben guiarnos para poder justamente estar en lugares con menos fricciones que generen a su vez desenlaces terribles como El diseño de la calle que mencionas creo que es un tema central y tenemos en pantalla una imagen también de tu Twitter que muestra lo que tú llamas una calle completa. Sí, no lo llamo yo, es una teoría o un enfoque, digamos, del diseño de calles. ¿Qué es una calle completa? Una calle completa es una calle en la que pueden convivir distintos usos del espacio. En condiciones de seguridad e igualdad, ¿no? Entonces, como en la foto pueden ver que hay empiezas con las veredas, la línea de equipamiento, por lo tanto tienes una zona que se llama buffer, una zona de amortiguamiento de distancia entre la vereda y la ciclovía en este caso. Luego tienes un parqueo de vehículos que a su vez sirve como barrera para el ciclista, para no atropellarlo cuando puede haber eventualmente un despiste. La vía, que puede ir a una velocidad razonable y no pasar de 3 a 4 o 5 carriles indistintamente. Un separador central cuando sea necesario, en algunos casos no lo es. Y luego vuelves a tener un poco el proceso equivalente hacia el otro lado. Con lo cual tienes área verde, tienes espacio público, tienes espacio de estar. Ahora, el resultado de esto es que el número de carriles evidentemente se reduce. Y me imagino que una preocupación recurrente con una propuesta de esta naturaleza es que al haber menos carriles para la misma cantidad de carros, todos los carros irán más lento. Y no necesariamente. De hecho, la fluidez que los carros requieren se ve en muchos casos mejorada cuando los carriles se angostan, ¿no? Porque a veces tenemos 2 carriles pero entran 3 carros, ¿no? Y eso genera cuellos de botella y fricción. Y sobre todo cuando se comparte y se ordena el flujo del resto de actores, porque de esa manera no se está cruzando un peatón por el frente a cada X metro, no se está metiendo una bicicleta por donde no debe, o no se está adelantándote una moto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la eficiencia en el tránsito se vuelve mejor y por lo tanto tú, además de ganar seguridad, confort y menos estrés, puedes ganar tiempo. De acuerdo. Y también finalmente yo diría, también como experiencia personal, no solamente hay un tema de seguridad, sino que a veces uno como peatón, cruzar la Javier Prado tiene que esperar, hay semáforos de 10 minutos. Sí, claro, yo hice un ejercicio una vez que estaba pasando por ahí de casualidad y me demoré 16 minutos en cruzar la Javier Prado. Y las personas que pierden ese tiempo o más todos los días de su vida, 2 o 3 veces al día. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos y qué derechos tenemos como peatones? Y un tema más que creo que también es importante, una de las metas que tiene la Autoridad de Transporte Urbano en Londres, por ejemplo, con relación a los conductores, es disminuir el estrés de los conductores.
Porque un conductor estresado es pone peligroso. violento, claro. Y si es peligroso puede manejar mal. Y cuando manejas mal puede generar un siniestro de tránsito y matar a alguien. Entonces, en ese sentido, ahí las técnicas vinculadas a gestión vial son importantes también. Y creo yo, sobre todo, que aquí se ha dado todo un debate acerca si se está buscando exculpar a la conductora que generó el siniestro. Y más bien es justamente todo lo contrario. Hay dos espacios, o sea, si logramos tener esta infraestructura que desde una perspectiva de visión cero, que es una metodología para lograr 0 muertes en incidentes en las calles, si nosotros tenemos infraestructura que perdone, es decir, que nos perdone la vida. En caso haya un accidente real, alguien está manejando y le da un paro cardíaco, o un imprudente, o a un loco que quiere ir a salir a matar con su carro, en ese caso incluso la infraestructura nos puede perdonar la vida. De acuerdo, Mariana, te agradezco mucho. Creo que es un tema central del que hay que seguir hablando porque esto es un tema cultural que vamos a tener que ir cambiando. Gracias. A ti, gracias. Gracias a ti, Mariana Alegre, directora de Lima. ¿Cómo vamos en Perú 21 Televisión? Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.